De las noticias generó el proyecto alternativo para las ISAPRES que avanzó ayer en el Congreso. Desde el gobierno consideran que esa propuesta evade el fallo de la Corte Suprema, pero que nos va a contar más precisamente desde Valparaíso es Guillermo San Martín. Muy buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bastante tenso y hasta ahora con diferencias insuperables se está llevando adelante el debate en torno a lo que es esta ley corta de ISAPRES que se mantiene en discusión en la Comisión de Salud del Senado. Y a esto se suman otros actores, tal como ustedes lo señalaban, ya que en la jornada de ayer la Comisión de Constitución también inició el debate de la reforma constitucional presentada por algunos parlamentarios, entre ellas Jimena Rincón, Francisco Chaguán y Javier Macaya, todos de la oposición, quienes plantean la posibilidad en términos generales de elevar lo que son los precios base de los planes de salud y con ello de alguna forma evitar que se realicen estas devoluciones a quienes se vieron afectados por cobros irregulares. Es decir, en términos de lo que plantea el Ejecutivo y también parlamentarios del oficialismo, se daría un perdonazo encubierto a las ISAPRES, puesto que además establece que esta devolución, en caso de que existiese alguna diferencia con aquellos que quedasen fuera de lo que sería este resultado final, al subir los planes base de salud en general, solo se le podría devolver a través de beneficios, en ningún caso a través de dinero, como se está estipulando en lo que es el proyecto que ha presentado el gobierno para dar cumplimiento a lo que es la resolución de la Corte Suprema. Y ahí está el punto de inflexión, por cuanto por una parte se ha establecido de que si bien se pueden analizar alternativas, lo que harían estas alternativas es pasar por alto un fallo de la justicia. Y ahí es que la discusión se ha centrado también durante la jornada de hoy en la Comisión de Salud, en que si bien son posibles los avances de las discusiones en instancias que busquen algunas alternativas para salir de esta crisis que se está generando en las ISAPRES, en ningún caso se debe dejar de lado que este es un fallo judicial, que se debe dar cumplimiento, y eso es lo que se está priorizando por parte del Ejecutivo en esta propuesta que se ha presentado finalmente directamente en la Comisión de Salud. Esto que está ocurriendo en la Comisión de Constitución se ve de forma paralela. Y ayer avanzó, eso sí, con una votación general de 3 votos a favor y 2 en contra. Obviamente todos los votos a favor de la oposición, pero esto no ha generado eco aún en el resto de los parlamentarios. Así que es una discusión que está en curso, de todas maneras ya generando ruido en el Ejecutivo, por cuanto están analizando qué caminos seguir para poder evitar que esto prospere, tanto en votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, pero por sobre todo también en caso de que se llegase a ratificar una reforma de estas características, evaluando la posibilidad de recurrir a través de algún veto o en su defecto incluso establecer algunas reservas de constitucionalidad. Escuchemos precisamente a qué es lo que han señalado durante la presente jornada sobre estas materias alternativas que van de alguna otra forma generando también ruido a lo que es la propuesta inicial del propio gobierno, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, en términos de lo que significa para la discusión y la resolución que se ha establecido por parte de la justicia en torno a estas irregulares por parte de las ISAPRES. Escuchemos ambas declaraciones. Podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Y lo que como gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo. Y ahí, debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la Comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. El presidente dijo una cosa que a veces es obvia, pero parece que no es tan obvia, ¿no? Y es que los fallos judiciales se deben cumplir. Y bueno, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley con ese fin, y es lo que corresponde que se discute en el Congreso. Ayer en la Comisión de Constitución del Senado se discute una reforma constitucional. Esa reforma constitucional, en nuestra opinión, elude la aplicación de la sentencia, pero esto forma parte del debate abierto que se encuentra en el Congreso.
Bueno, esas palabras también han sido ratificadas durante la presente jornada por la ministra de Salud, el ministro secretario general de la Presidencia, quienes han sido parte del debate que se ha dado en la Comisión de Salud durante la presente jornada en torno a esta ley corta de ISAPRES. Bueno, y aquí también estuvo presente el representante de las mismas ISAPRES. Y fíjense que hubo una señal, una imagen muy simbólica que viene a representar cuál es la tensión que se está dando en medio de estos diálogos, por cuanto el saludo entre Gonzalo Simón y Jimena Aguilera al momento de ingresar a la Comisión de Salud acá del Senado fue, por decirlo menos, bastante frío. Hay una distancia que se ve en las señales que se están dando en medio de estos diálogos previos para buscar un acuerdo en torno a esta crisis que se está enfrentando, y eso se evidencia en esta imagen que podemos apreciar durante la presente jornada al inicio de esta Comisión de Salud del Senado, y al mismo tiempo esto se fue ratificando con el paso de los minutos y en la medida se iban dando a conocer las presentaciones de ambas partes. Por parte de las ISAPRES, Gonzalo Simón fue enfático en señalar que de aplicarse el proyecto y el fallo que ha establecido la justicia durante los últimos meses, esto llevaría en un plazo no superior a 6 meses a la insolvencia del sistema de ISAPRES. Para algunos esto es catalogado como algo irreal, puesto de que no habrían cifras suficientes para poder demostrar que esto sería así. De hecho, en la exposición que se hizo por parte de Gonzalo Simón al interior de la comisión no se dio mayores detalles, sino que se planteó esto como un concepto general, entregando algunas cifras más bien de algunos casos particulares en los que se podría presentar este tipo de situación extrema, pero desde el gobierno se defienden señalando de que no hay argumentos suficientes, no hay antecedentes que lleven a esa situación final, más aún considerando de que se ha planteado en el propio proyecto del gobierno que sean las mismas ISAPRES en las que establezcan un monto, que establezcan una metodología para avanzar en términos de cómo se va a llevar adelante la eventual devolución de los recursos que se cobraron de forma irregular, y esto también está generando un distanciamiento que quedó de manifiesto en esta imagen y que se ha ido ratificando en las declaraciones tanto de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, como el representante de las ISAPRES, Gonzalo Simón, que revisamos a continuación. Bueno, lo que nosotros planteamos es que se tiene que dar tanto el cumplimiento del fallo como el cumplimiento de las leyes que están vigentes. Y eso significa que se tienen que dar las condiciones para que exista el equilibrio y ese equilibrio permita seguir otorgando las coberturas en adelante. Si eso no se cumple, quiere decir que la función propia de la ISAPRES no se va a cumplir y por lo tanto no pueden seguir operando. Lo primero es entender bien el fallo, abrir bien la información, que es lo que creo ha comenzado el día de hoy, por eso que nosotros valoramos el hecho de que se haya realizado esta reunión. Esto tiene algún tiempo de desarrollo. Al ir compartiendo información, nosotros vemos que se puede ir avanzando en sacar una propuesta que permita que efectivamente los ingresos y los gastos estén equilibrados y, por lo tanto, seguir otorgando las coberturas. Hicieron una exposición que abundan en los problemas que implica para ellos el fallo, pero no en contribuir a plantear soluciones. Yo le planteé directamente que esperábamos una propuesta más concreta respecto de cuáles son lo que ellos piensan que podría hacerse para cumplir con la sentencia, y también me parece que sería adecuado que si ellos manifiestan o han manifestado que las cifras y todo no son lo que ellos creen, también las plantearan de forma transparente, cómo ellos leen la sentencia de la Corte y cuáles creen ellos que deberían ser los planteamientos para dar respuesta a esta sentencia sin saltársela. Bueno, de hecho se le insistió a Gonzalo Simón si existía alguna propuesta. Ellos señalan que por ahora no han planteado ninguna alternativa para ver la metodología de devolución de estos recursos. Solo han criticado lo que es la resolución judicial, puesto que podría llevar a una crisis aún mayor, incluso a la insolvencia de muchas de las ISAPRES. Eso lo manifestó en más de una oportunidad y siempre preocupado de cuáles son los recursos que ha ido perdiendo el sector ISAPRES, y en ningún caso haciendo referencia a los usuarios del sistema. Es decir, no está ni siquiera en mente en el discurso del representante de las ISAPRES cuál puede ser una solución para quienes se vieron afectados por estos cobros irregulares. Y por parte del gobierno el énfasis está en la línea de que ellos avancen prontamente en una propuesta que permita llegar a un acuerdo, puesto que solo se mantiene por ahora lo que se ha definido en términos de montos y de cómo se pueden priorizar sus devoluciones por parte de los parlamentarios, del oficialismo y el mismo Ejecutivo.
Ejecutivo, pero hasta ahora nada se ha escuchado por parte de las ISAPRES. Ayer surgió una alternativa, como les señalábamos, que se discutió en la Comisión de Constitución y esta generó bastante ruido. Ya lo escuchábamos en las críticas del propio presidente de la República, Gabriel Boric, y ratificado por el ministro de Justicia, señalando de que esta alternativa en ningún caso se cumple con lo que está estableciendo la Corte Suprema, y eso va a ser parte del debate, puesto que algunos lo señalan que sería un perdonazo encubierto para las ISAPRES. Revisemos a continuación declaraciones tanto de los firmantes de este proyecto alternativo, que son Rodrigo Galilea y Matías Walker, como también de quienes lo criticaron en duros términos, como el senador Francisco Cuenchumilla y el senador Juan Luis Castro. Este proyecto de reforma constitucional valida el fallo de la Corte Suprema, valida la tabla de factores de la superintendencia, no compromete recursos fiscales. Nadie está proponiendo que el fisco y con recursos de todos los chilenos haga un salvataje a la ISAPRES. El proyecto nuestro cumple el fallo de la Corte Suprema y propone un reajuste del precio base de los planes hacia el futuro, de manera que la industria se pueda sustentar financieramente y evitar este efecto cascada que puede afectar a más de 8 millones de chilenos. El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo simplemente no lo resuelve y provoca en la práctica el colapso del sistema en pocos meses. Acá en este proyecto de reforma constitucional nosotros hemos hecho una propuesta que es alterar y modificar precios bases para lograr el equilibrio financiero que se tiene que lograr después de que se validó la tabla de factores que implica que mujeres y hombres no pueden tener planes diferenciados por sexo. Ese es el gran desafío que el gobierno aún no resuelve, aún no tiene una propuesta y respecto al cual nosotros hacemos una proposición que por supuesto se puede discutir, se puede mejorar, se puede modificar. Yo rechacé esta reforma constitucional. Lo lógico es que este problema que existe, el fallo de la Suprema, los problemas de las ISAPRES, la necesidad de la salud, se traduzca en un acuerdo político que se haga en la Comisión de Salud conforme al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, quien tiene iniciativa. Y no estemos avalando fórmulas que ya vimos en qué terminan, como fueron los retiros. No me parece que el Senado esté a la altura, ni menos la Comisión de Constitución del Senado, avalando un procedimiento de esta naturaleza. El principal problema que tiene esta moción de reforma constitucional es que quiere cambiar todas las reglas del juego desde la Constitución para que el fallo de la Suprema, que dice que a 700.000 personas que el año 2020 le aplicaron mal una tabla de factores, que tienen que devolverle plata, mucha plata, que le van a bajar los precios de los planes, a contar de aprobada esta ley, queda en letra muerta. Y así nos mantenemos como el gato pardo, que nada cambie para que todo cambie, o que todo cambie para que nada cambie, y todo queda igual, y por lo tanto la industria queda feliz, y los usuarios quedan mirando hacia el techo y diciendo, ¿y no había justicia en este país?